Leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El tema principal de este estudio es la segunda venida, pero el foco cambia. Aquí Pablo no da detalles acerca del regreso de Jesús, sino proclama la necesidad de estar siempre preparados para ese regreso y el juicio que lo acompaña. El pasaje previo era animador. Cuando viniera el fin, el resultado sería más positivo de lo que ellos esperaban. Ahora que comprendían mejor la naturaleza de su regreso, el tema era cómo prepararse para ello. El problema en esta iglesia parece haber sido una teología de paz y seguridad, y tal vez algunos miembros que calculaban el tiempo de la segunda venida. Por medio de la profecía, los tesalonicenses esperaban poder predecir cuándo vendrían los eventos finales, para poder prepararse. Como resultado, algunos estarían viviendo sin un sentido de urgencia. ¿Quién de nosotros no puede identificarse? Cuanto más demora, más fácil es perder ese sentido de urgencia. Por ello necesitamos atender a las palabras de Pablo aquí. Lee Génesis capítulo 3 versículo 15 al 24. Aunque la palabra juicio no aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 11, Pablo quiere que los creyentes de Tesalónica sepan que el juicio de Dios no se limita a algo que sucede en el cielo al fin del tiempo, sino que tiene consecuencias para sus vidas diarias. Muchas personas hoy están incómodas con el tema del juicio. No les gustan las implicaciones de negatividad y amenaza. Pero el concepto bíblico del juicio es más que solo amenazas, condenación y ejecución. Hay un aspecto positivo. Las acciones de misericordia y bondad de cada día no pasan inadvertidas o sin recompensa. Dios ve todo lo que hacemos, sea positivo o negativo, y todo tiene significado en el esquema último de las cosas. La naturaleza doble del juicio es evidente en las narraciones tempranas de la Biblia. En el jardín del Edén, Dios juzga el pecado de Adán y Eva en forma negativa. Hay consecuencias del pecado en relación con el nacimiento de los hijos, la agricultura y donde se les permite vivir. Al mismo tiempo, Dios los juzga positivamente. Crea una enemistad entre ellos y Satanás y los viste con pieles a fin de que no sufran con el cambio del ambiente. También esas pieles simbolizan la justicia de Cristo que cubría su pecado. En Génesis capítulo 4, Dios juzga a Caín negativamente al enviarlo al exilio, pero Caín recibe un juicio positivo. Dios le pone una marca a fin de que nadie lo mate. En el tiempo del diluvio, Dios juzga a la raza humana en forma negativa a través de la destrucción producida por el diluvio, pero en forma positiva al proveer el arca como vía de escape. En Génesis capítulo 11, Dios confunde la lengua y esparce a los hombres por toda la tierra. Eso es negativo. ¿Y dónde está el lado positivo? Se encuentra en el llamado a Abraham con el propósito de que sea una bendición para todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra en aquel momento era la misma gente que había sido esparcida en Babel años antes. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 6 y 7. El día de Jehová es frecuente en los pasajes de juicio del Antiguo Testamento. Es una intervención de Dios en el tiempo del fin, con énfasis en las consecuencias negativas de la desobediencia. Aquí Pablo combina este concepto con la analogía del ladrón que introdujo Jesús. La combinación del día de Jehová, un ladrón en la noche y el dolor del parto muestra que la segunda venida de Jesús será repentina e inesperada para los impíos. El tiempo del fin no es el momento indicado para prepararse. En el versículo 4, Pablo no reprende a los tesalonicenses. Ellos ya saben que el día vendrá como ladrón en la noche. Son otros los que claman paz y seguridad, quienes se sorprenderán con la destrucción venidera. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 6 y 7, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del tiempo de los eventos finales de la tierra. Pero Jesús no satisface su curiosidad. No les corresponde saber cuándo vendrá el fin. La frase tiempo y ocasiones habla de intentos de fijar el tiempo del fin. Tales intentos llaman la atención, pero no son beneficiosos en lo espiritual. O causan chasco cuando pasa el tiempo calculado o demora la preparación cuando el tiempo esperado está demasiado adelante.
Según Lucas capítulo 21, versículo 34, muchas personas por el alcohol y los entretenimientos tratan de escapar de la responsabilidad espiritual. Otros se preocupan por la preparación espiritual para el fin, pero se distraen con los cuidados y las ansiedades de la vida. Que el fin sea repentino significa que los distraídos no tendrán tiempo de escapar. En Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, hay una salida para los que están atentos. ¿Cómo vivir al percibir la cercanía de la venida de Cristo sin caer en el fanatismo o el extremismo? ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5. Al principio del capítulo 5, Pablo se ocupa de quienes por cualquier razón no están preparados. Los tesalonicenses saben que la segunda venida de Cristo es segura, solo el tiempo es desconocido. La sorpresa será trágica para quienes no estén listos. Algunos no están preparados porque no creen en la segunda venida, otros porque creen que puede postergar su preparación hasta que los eventos los convenzan de que el fin está cerca. En la década de 1950, un joven oyó decir a un predicador que Jesús vendría en 1964, de modo que debía prepararse. El joven decidió que como todavía faltaban varios años, él no se preocuparía en prepararse hasta 1962. En otras palabras, la intención del predicador de aumentar el sentido de urgencia tuvo el efecto opuesto en este joven. Esa demora es peligrosa, porque no sabe si vivirá siquiera hasta mañana. La buena noticia es que no necesitamos saber cuándo vendrá Jesús y debemos prepararnos hoy. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 nuevamente. En estos versículos Pablo comienza una serie de contrastes con día, noche, y oscuridad y luz. En el versículo 3 está implícito el contraste ruina y rescate. Los eventos del fin sorprenderán a los incrédulos, pero no a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos viven en la luz. La Biblia es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La profecía fue dada para que tengamos suficiente información con el fin de estar espiritualmente preparados para lo que suceda en el futuro. La preparación para la segunda venida involucra, número 1, ocupar tiempo de calidad para estudiar la Biblia. Y, número 2, el acto de depositar tesoros en el cielo. La preparación es una entrega diaria al Señor. Hay muchas distracciones en el mundo actual, desde los trabajos hasta el correo electrónico, los entretenimientos y el consumo de droga y otros elementos perjudiciales. La apelación de Pablo nos llega desde la antigüedad. Pon a un lado las distracciones. Pon la palabra de Dios primero en tu vida y no serás abrumado por los eventos, no importa cuán inesperados sean. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 al 8. Pablo comienza el versículo 6 con un por tanto y así pues, según la traducción. Ya ha establecido que los verdaderos seguidores de Jesús son hijos de la luz y del día. Ahora la metáfora los exhorta a estar preparados para el regreso de Jesús. Aunque el versículo 7 ofrece una pequeña digresión, los versículos 6 y 8 animan a los tesalonicenses a estar despiertos y sobrios para los desafíos que afrontarán. Pablo comienza con el contraste de dormidos, despiertos. Como los creyentes son del día, deberían no dormir. Pablo escribe aquí en forma metafórica. El sueño es una metáfora para la pereza espiritual o la falta de interés. La expresión no durmamos en el original sugiere ni siquiera comiencen a dormir. Pablo supone que están despiertos y los anima a perseverar en velar más y más. Pablo desea que sean sobrios en vez de embriagados. En el mundo antiguo, la sobriedad era un símbolo de la razón filosófica. Pablo quiere que los tesalonicenses sean reflexivos y cuidadosos en su uso de las Escrituras. Algunos usan la Biblia para fijar fechas y especular. Él quiere que los creyentes estén concentrados en las enseñanzas de las Escrituras para su propia preparación espiritual. La metáfora sobrios, embriagados, también puede señalar a la limitación ética a la que él los anima en 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 al 12. El día está asociado con estar despierto y sobrio. En la noche la gente duerme y muchos se embriagan. En el versículo 8 usa la imagen de un guardia militar. Él debe estar despierto y sobrio de día y de noche. Así, los soldados deben seguir la norma de ser vigilantes. Pablo también espera que los cristianos respeten la norma de prepararse para la segunda venida. Y, como soldados de Cristo, los cristianos deben ponerse todo el equipo antes de ocupar sus puestos. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 11.
En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, Pablo planteó diversos contrastes para ilustrar los dos lados del juicio. Pablo ahora se ocupa del contraste entre la ira y la salvación. Los creyentes pueden tener confianza en los últimos días porque en Cristo tienen certeza de que son hijos de la luz. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 al 11. Muchos sienten que el concepto bíblico de la ira de Dios refleja más la cultura de los tiempos bíblicos que la verdad acerca de Dios. Pero es equivocado. En la Biblia Dios ha dado su verdad en un lenguaje humano. Pero la idea de la ira de Dios no se limita a las partes más antiguas de la Biblia. También está en el Nuevo Testamento, incluyendo palabras de Jesús, en la pluma de Pablo y en las visiones del Apocalipsis. Así que no podemos ignorar esta idea, ya que expresa algo importante acerca de Dios y del plan de salvación. Aunque aquí no podemos profundizar en el tema, debe estar claro que la ira de Dios no es una furia irracional e impulsiva. Los caminos de Dios no son los nuestros. El concepto bíblico de la ira de Dios es más como la necesidad de justicia que tiene una nación en relación con los que quebrantan las leyes y oprimen a otros. Los que persisten en la impiedad serán destruidos. Como todos quebrantamos la ley de Dios, todos estamos sujetos a la ejecución de la justicia si no fuera por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas nuevas de la ira de Dios que brillan a través de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 al 11. El propósito de Dios no es la ira o justicia punitiva, sino la gracia y la salvación. Y Cristo ha provisto la protección que necesitamos para no experimentar la destrucción en el juicio. Por eso Pablo dice que la ira de Dios, bien comprendida, es animadora en lugar de temible. En Cristo no necesitamos enfrentar la ira de Dios porque en la cruz Jesús la afrontó por nosotros. Y esas son buenas nuevas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, Pablo invita a un compromiso total, a fin de prepararse para la segunda venida de Jesús. Cuando aceptamos el Evangelio, llegamos a ser hijos de la luz. Al vivir el Evangelio con fe, esperanza y amor, crecemos más y más a la imagen de Jesús. Si estamos listos para morir por Cristo hoy, estaremos listos si Jesús viniera hoy.